En este programa de Caza Etapas, el podcast de ciclismo que podéis encontrar en iVoox, en Spotify, en el resto de plataformas y hoy también en YouTube, contamos con una sorpresa muy especial. Tenemos con nosotros al exciclista profesional Mikel Astarloza. Hola, Mikel. Hola, muy buenas. Hola Miquel, encantado de tenerte aquí en Cazatapas. Hemos tenido a ciclistas del Euskaltel actual, pero tener a uno de los míticos, eso es algo súper especial. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Vamos a empezar por la presentación de la figura de Miquel Astarloza y decir que estamos hablando de un exciclista profesional de pasajes, al lado de San Sebastián. Nacido en 1979, tras competir en los mejores equipos amateurs, corrió en AG2R francés durante la temporada 2002 hasta la 2006. Después fichó por el Euskaltel Euskadi, donde concluyó su carrera en 2013. Mikel Astarloza, aunque sus inicios practicó en el ciclismo en pista, fue un gran vueltómano, que destacaba por su valentía, sobre todo en la montaña. A lo largo de 12 años como profesional destacan una etapa en el Tour de Francia, su noveno lugar en el Tour de Francia 2007, la general del Tour Down Under, el segundo lugar en la clasificación de los jóvenes del Tour de Francia 2003, la tercera posición en el Campeonato de España en ruta y en contrarreloj, o una etapa en la crono por equipos de la Vuelta a Castilla y León, entre otros muchos éxitos. Además, entre otras competiciones, disputó 5 vueltas a España, 9 Tours de Francia, 3 Giros de Lombardía, una Milán-San Remo y 6 Lieja-Bastogne-Lieja. Al retirarse, Mikel siguió ligado al mundo del ciclismo. Con su carrera de magisterio y su máster en deportes cíclicos, desde el año 2016 dirige Chirrindor, una empresa centrada en la preparación integral de ciclistas. Por otra parte, en la Federación Vasca de Ciclismo ha ejercido, entre otras cosas, como seleccionador autonómico de la categoría élite y sub-23 y coordinador de las categorías cadete y junior masculinas. También ha colaborado en diversos medios. Tiene su propio blog y es entrenador nacional de ciclismo. ¿Todo en orden, Miquel? Pues sí, la verdad es que, bueno, habéis escrito el currículum muchísimo mejor que lo hubiese hecho yo mismo, ¿eh? Muy bien, Miquel. En esta primera parte vamos a hablar de tus proyectos tras la retirada y empecemos por el momento en el que colgaste la bici. Para todo deportista de élite, en el momento de la retirada es un salto al vacío, supongo. Prácticamente toda la vida haciendo lo mismo y de golpe volver a empezar. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Lo asimilaste bien? ¿Tenías pensado un plan de antemano? Pues no, la verdad es que no tenía nada pensado. Y bueno, en cuanto dejé el ciclismo, pues decidí cogerme un año un poquito sabático, ¿no? Y bueno, asentar un poco en la vida real, vamos a decir, y pensar, ¿no? En lo que quería hacer. Tenía clarísimo que quería seguir ligado al ciclismo y es por eso que, bueno, primeramente, pues, bueno, tuve la opción de ser parte de la Federación Vasca, primero como seleccionado y luego como coordinador también de categorías inferiores. Y mientras tanto, pues me puse a estudiar magisterio, porque en su día, pues dejé los estudios sin acabar ninguna carrera universitaria. Y bueno, pues poco a poco fui sacando los estudios de magisterio. También realicé un máster de deportes cíclicos en Murcia, ya más enfocado hacia el rendimiento, hacia alto rendimiento en el ciclismo en mi caso. Y bueno, pues de ahí ya surgió la idea, ¿no? De montar Chirrindor, un poquito, pues bueno, eh, intentando cumplir con las necesidades de los ciclistas, ¿no? Tanto preparación física, biomecánica, tenemos un masajista osteópata, nutricionista, pues un poquito, bueno, dar cabida a esos servicios que son demandados, ¿no? Sobre todo por los ciclistas y ahora ya los más deportistas también. Ya somos 3 aquí con magisterio, Miquel. Sí, pues la verdad es que, bueno, no sabía lo que estudiar, pero sí tenía claro que quería sacarme, ¿no? Pues algún título universitario un poquito, pues por no sé, por renovarme un poquito, ¿no? Y por, bueno, adecuarme un poco a la vida de hoy en día, ¿no? Al final y al cabo, pues hace 20 años, ¿no? Que dejé de estudiar yo y sí que me apetecía un poco retomar los estudios y bueno, hice magisterio deportivo pues un poquito porque era la carrera quizás más accesible y que, bueno, que más fácilmente podía sacar. Y bueno, en cuanto realicé las prácticas, pues bueno, me di cuenta que lo mío seguía siendo el ciclismo y que quizás la educación, aunque fuese educación física, pues bueno, la dejaba de momento aparcada, ¿no? Hmm.
¿Y qué te impulsó a iniciarte en el proyecto de Chirrindor? Como has dicho tú, una preparación física muy completa, ya lo hemos dicho antes, un proyecto muy integral alrededor del ciclista. ¿Cómo fue ese momento de decir voy a iniciar todo esto? Bueno, pues como ciclista, pues tenía muchas inquietudes, ¿no? Me gustaba, pues mucho saber, ¿no? Siempre preguntaba a los entrenadores, a los mecánicos, a los masajistas, bueno, cada uno pues me aportaba su granito de arena, ¿no? En aquello que sabían más que nosotros. Y bueno, pues siempre me ha apasionado el tema de la preparación Hmm. y de ahí, pues bueno, en cuanto saqué el máster en deportes cíclicos, pues bueno, vamos a decir que monté Cheer Indoor con la intención de eso, de preparar a ciclistas. Pues tuve la suerte también de poder, bueno, ser parte de una empresa de biomecánica donde realizamos los estudios también a los ciclistas. Y a partir de ahí, pues bueno, me fui juntando con un masajista osteópata, con una nutricionista. Ahora se ha añadido al equipo otro preparador físico más enfocado al triatlón y atletismo, el cual realiza pues biomecánicas a atletas o en carrera a pie. Y bueno, pues poco a poco vamos aumentando la familia y la verdad es que todas esas inquietudes que tuve como ciclista, pues ahora, pues bueno, las estoy un poco cubriendo, ¿no? Vamos a decir. Hmm. Lo que está claro, Miquel, es que eres la persona idónea para la preparación física. Además de tu formación académica, en competición, tus pulsaciones en reposo eran de 40 por minuto. ¿Lo lograste de algo de forma innata o seguías algunas pautas específicas para lograr esto? No, la verdad es que yo siempre he sido un ciclista o una persona con pulsaciones muy altas, ¿no? Recuerdo que en cadetes cogía 212 pulsaciones ¿Mm? y, Uf, bueno, era ver el número y casi asustarte, ¿no? Decir, ay, madre mía, que esto va a reventar, ¿no? Y poco a poco, pues según, bueno, iba pues entrenando más y sobre todo, pues cuanto más experiencia cogía, pues bueno, las pulsaciones también, pues según iba cogiendo la forma y los años con la veteranía, pues también iban bajando esas pulsaciones hasta llegar al límite de que las pulsaciones en reposo también llegaron a ser bastante bajitas, ¿no? Ya las pulsaciones altas no eran tan altas, porque con la edad también, pues eso va disminuyendo, pero conseguí, pues eso, que las pulsaciones bajas también fuesen bien bajas y en momentos de forma, pues en el Tour de Francia, por ejemplo, pues llegaba pues, a tener 40 o 42 pulsaciones en reposo y las máximas, pues bueno, llegaban a 200 pulsaciones, que para ser un ciclista de 25 o 30 años, pues es bastante también. Hmm. Muy bien. Y Miquel, la biomecánica hoy en día es un tema extremadamente importante en el mundo del ciclismo. Cuéntanos, tú que eres un experto, en qué consiste su aplicación a los corredores y las ventajas que se consiguen en términos cuantitativos, en una crono o en una escapada, o por cuántos segundos, minutos se puede llegar a conseguir con una buena posición. Bueno, depende un poquito de la postura previa. Hay ciclistas que al estudio de mecánico vienen en una posición muy buena, muy cercana a la ideal, entonces el margen de mejora pues es más pequeño, pero bueno, en cicloturismo a subir el sillín hasta 9 centímetros, fíjate pues los cambios que se realizan, ¿no? Hmm. Pues ahí en esos casos las mejoras son muchísimo más grandes y, bueno, son los propios ciclistas los que nos dan el feedback, ¿no? Diciendo que de verdad que se nota muchísimo. Y bueno, yo diría que tiene dos objetivos, ¿no? Por un lado, el objetivo más saludable, ¿no? El evitar lesiones, en evitar dolores, adormecimiento de manos, dolor lumbares, dorsales, isquiotibiales, dolores de rodilla también son muy habituales, pues por diferentes razones. Y con la biomecánica lo que conseguimos, por un lado, es evitar todas esas lesiones, disminuir dolores y demás. Y luego, por otro lado, pues pedaleando en una postura correcta, pues conseguimos aplicar, bueno, la fuerza de mejor manera posible, de la mejor manera posible, pues para mejorar ese rendimiento que al final es lo que buscamos, sobre todo en los deportistas que compiten. Hmm. Y Miquel, otra de tus facetas es colaborar en diversos medios y tener tu propio blog. ¿Cómo surgieron estas oportunidades y te veremos como futuro influencer deportivo? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues las redes sociales la verdad es que no me gustan mucho. Sí que tengo, pues bueno, pues porque en una empresa yo creo que tienes que estar, ¿no? Tienes que estar presente en las redes, pero quizás sea lo que menos me guste de mi profesión, vamos a decir, actualmente. Y en los medios de comunicación sí que colaboro activamente
y me gusta muchísimo. Ya como ciclista escribía en un periódico columnas desde el Tour de Francia, la Vuelta a España, la Vuelta a País Vasco, un poco desde las carreras importantes, todos los días escribía una columna. Y en cuanto dejé el ciclismo, pues me dieron la opción de colaborar con la radio pública vasca, que retransmitimos pues bueno, el Giro de Italia, el Tour de Francia, la Vuelta a España, la Vuelta a País Vasco también, y luego con la televisión pública pues también suelo hacer colaboraciones. Y bueno, la verdad es que me encanta. Como digo yo, pues no es ni trabajo, ¿no? Porque al final sentarte delante de una pantalla a ver la etapa y comentarla con otros 2 o 3 colaboradores, pues la verdad es que es un lujo para mí y, bueno, es algo que hago con muchísimas ganas y, bueno, ya te digo que me gusta muchísimo. Vale, ahora vamos a pasar a una segunda parte de tus experiencias como profesional. Como hemos mencionado en la presentación, fuiste profesional de 2002 hasta 2013. Si te parece, vamos a abordarlas en diferentes tramos. Antes de ser profesional, corriste en la élite del ciclismo amateur español, en el CAICU, así como en los filiales del Banesto y del Euskaltel, participando en las mejores carreras sub-23, el Tour del Porvenir, por ejemplo. ¿Qué sentías entonces al correr una competición tan importante y a la vez tan acotada para el resto de ciclistas de tu edad? ¿Y cómo diste el salto a la G2R? Bueno, pues el Tour del Porvenir lo corrí con el equipo Banesto amateur, que normalmente solían ser los profesionales que corrían bueno, el Tour del Porvenir, pero ese año la verdad es que el equipo amateur tenía pues muy buen nivel, éramos muchos los corredores que estábamos pues casi para dar el salto al profesionalismo y bueno, recuerdo que nos dieron la opción a ir a 6 aficionados a correr el Tour del Porvenir. Desgraciadamente tuve una caída y tuve que abandonar, pero era pues la antesala del profesionalismo, ¿no? Al final competíamos en una categoría que era casi semiprofesional, ¿no? Éramos muchos amateur, había otros tantos que eran profesionales y era, pues bueno, el pequeño Tour de Francia, como se suele decir. Y a partir de ahí, pues desapareció el equipo Banesto amateur y recalé en el equipo filial del Euskaltel, donde, bueno, tras una buena temporada, pues no tenía claro si me iban a dar la opción de pasar a profesionales o no, y surgió la posibilidad de fichar por el AG2R francés. Y sinceramente, pues no me lo pensé 2 veces, ¿no? Mi primo, Íñigo Chaurreau, que corría en Euskaltel, iba a ir al AG2R y era él el que me echó una mano, el que pues ofreció al AG2R contar con mis servicios también y bueno, en ese caso pues teniendo ambos ciclistas que entrenábamos juntos, éramos primos y bueno, somos primos y tenemos muy buena relación, pues tuve clarísimo que yo desde luego, bueno, me embarcaba en esa aventura y bueno, estuvimos 5 años en el equipo AG2R. Miquel, en tu primera temporada ya debutaste en la Vuelta a España, entre otras, y en varias carreras de nombre como la París-Niza, la Itzulia o la Dauphiné. Cuéntanos cómo fue el proceso de asentarse entre los mejores del pelotón, en un equipo francés, además, siendo vasco, y liderado por el estonio Jan Kirsipuu, si no me equivoco, que era el ciclista principal del AG2R. Sí, la verdad es que, bueno, la entrada fue muy buena, ¿no? Porque, bueno, todo fueron facilidades. Yo estoy súper agradecido al equipo G2R. De hecho, hoy es el día en el que todavía les tengo muchísimo cariño. Cuando veo ciclistas de la G2R, pues me siento muy identificado, ¿no? Y ya casi no queda ninguno de los que corrieron conmigo, evidentemente. Pero sí que, bueno, nos trataron muy bien. A mí me dieron un calendario de lujo. La verdad es que siendo de primer año, pues pude correr la Vuelta a País Vasco, la Vuelta a España. Estuve de reserva incluso para correr el Tour de Francia. Y bueno, el segundo año ya, pues bueno, corrí el Tour de Francia, pues bueno, carreras como la Dauphiné, la París-Niza, las carreras más importantes del calendario. Y la verdad es que aprendí muchísimo, no solo con Jan Kirsipuu, que era quizás la figura más visible, ¿no? Luego estuvieron también Christophe Moreau, Laurent Brochard, quiero decir, eran corredores, pues uno disputaba, no sé, el podium del Tour de Francia, el otro había sido campeón del mundo, y codearte con esos grandes campeones, ¿no? que habías seguido por la tele hasta hace pocos meses, pues era un lujo de verdad. Y luego, bueno, yo siempre digo que otro regalazo que me traje de Francia fue el idioma, ¿no? Yo en la escuela aprendí un poquito de inglés, pero la verdad es que hoy en día no me defiendo. Pero es que en 5 años en un equipo francés, bueno, aprendí francés perfectamente y aunque hoy en día se me haya olvidado mucho, haya perdido muchísimo nivel, pues es algo que siempre está ahí, ¿no? Y bueno, ahora que viajo a Francia, pues es que me siento parte de allí también, ¿no? 2003, Miquel,
es un gran año para ti. Triunfo en la general del Tour Down Under, tercero en el Campeonato de España de contrarreloj y, como mencionabas antes, tu primera aparición en el Tour de Francia. ¿Y de qué manera? Con top 15 en 2 etapas y siendo segundo en la clasificación de los jóvenes. ¿Qué recuerdas de tu primera victoria y de ese gran debut en el Tour de Francia? Pues la primera victoria en el Tour Down Under, un poco inesperada, diría yo, porque era la primera, y sigue siendo, ¿no?, la primera carrera del calendario. Es verdad que había hecho un primer año muy bueno, había finalizado la temporada en la Vuelta a España en septiembre, pues bueno, con un muy buen nivel, y después de descansar, pues arrancaba la temporada en Australia, pero ni mucho menos con el objetivo de disputar, vamos a decir, ¿no? Porque mis objetivos eran más mirando hacia París-Niza, la Vuelta a País Vasco. Sí que quería empezar bien la temporada, pero no esperaba ni mucho menos ganar en Australia y una carrera pues de esa envergadura, vamos a decir, ¿no? Porque es una carrera muy, muy grande. Y bueno, pues me llevé la general. No gané ninguna etapa, pero me llevé la clasificación general con un ciclista al mismo tiempo, empatado por puestómetro, con Stu Grady también pisándome los talones con las bonificaciones. Y la verdad es que eso pues me dio muchísima confianza para afrontar pues todas las carreras que venían después hasta el Tour de Francia, que fue un poco la cúspide, ¿no?, de aquel año, que bueno, recuerdo con mucho cariño, y porque bueno, es verdad que realicé una buena clasificación general, siendo segundo mejor joven, y varias etapas con buenos puestos también, pero para mí lo más especial fue la llegada a los Campos Elíseos. Recuerdo con muchísimo cariño que llegué llorando a los Campos Elíseos de la ilusión que me hacía finalizar lo que sería mi primer Tour de Francia, y la verdad es que el mero hecho de llegar ya fue para mí muy especial. En las 3 temporadas siguientes disputaste 3 Tours de Francia, quedando el 27º en la general en 2005. 2 vueltas a España también. También ganaste una etapa en la crono por equipos de la Vuelta a Castilla y León. Y fuiste séptimo en el Criterium des Expoirs. Relátanos qué recuerdas de esos años en los que se vislumbraba un buen fondo para las grandes vueltas. Sí, la verdad es que por un lado era lo que más corría. En el AG2R francés es verdad que el equipo, vamos a decir, que estaba dividido en 2 bloques. Por un lado estábamos el bloque de las vueltas, vamos a decir, y por otro lado está el bloque de las clásicas, donde casi todos eran pues clasicómanos, gente muy grande, muy potente. Y bueno, yo, aunque físicamente sí fuese, vamos a decir, pues grande y me desenvolvía bastante bien en las clásicas, pues conmigo apostaron pues por las grandes vueltas. Y bueno, pues aparte de correr el Tour de Francia y la Vuelta a España, pues corría, pues eso, carreras como París-Niza, Dauphiné-Libéré, Tour de Romandía, la Vuelta a País Vasco, un poco carreras de una semana. Y es verdad que, bueno, pues al tener una buena recuperación, pues día a día solía encontrarme muy bien, y el equipo tenía clarísimo que, bueno, conmigo querían apostar por las vueltas, y yo la verdad es que me sentía muy cómodo también en ellas. Llega el año 2007, fichas por el Euskaltel Euskadi, el equipo de casa, con grandes nombres, iniciando tu etapa más longeva con 6 temporadas. Y la primera es inolvidable. Cuarto en el Gran Premio de Llodio, séptimo en la Dauphiné y sexto en la Clásica de San Sebastián. Pero lo más importante, en el Tour de Francia finalizaste noveno. 6 etapas en el top 15, incluyendo aquella mítica con la subida a Pays-Llegués y final en Plateau de Belle. Primero, Miquel, ¿cómo se produjo el cambio de equipo? Y centrándonos en ese Tour, antes de correrlo, ¿te imaginabas que ibas a tener ese rendimiento? Y ya, expláyate lo que quieras. ¿Cómo lo viviste desde dentro? Bueno, pues la verdad es que estando en el equipo AG2R, pues tuve la oferta de Euskaltel durante diferentes temporadas, pero no veía el momento de volver, ¿no? Porque sinceramente estaba muy a gusto en el conjunto francés, me trataban muy bien y tenía un calendario de ensueños. Pero es verdad que llegaron el 2006, tras 5 temporadas en el mismo equipo, no sé, me sentí un poco como asentado, ¿no? Acomodado, vamos a decir. Y sí que necesitaba ese cambio que me dio la oportunidad, pues el equipo Euskaltel, de volver a casa con corredores, bueno, todos conocidos o amigos que había coincidido en categorías inferiores, incluso en diferentes equipos también.
Y la verdad es que todo fue muy fácil, porque, bueno, pues en cuanto llegué a un acuerdo con Euskaltel, bueno, pues al final cambias de equipo, tienes otra motivación, el calendario seguía siendo el mismo, la verdad, seguía corriendo las carreras o las grandes vueltas, pero sí que ese cambio de equipo me vino muy bien, salí un poquito de esa zona de confort y bueno, y los resultados pues también acompañaron, ¿no? Porque de estar entre los 30 primeros en el Tour de Francia, pues pasé a estar entre los 15 o 10 primeros durante los próximos 3 o 4 años y eso, pues bueno, te da mucha confianza, el equipo también, pues bueno, me apoyaba muchísimo y la verdad es que fue, pues bueno, para mí la segunda etapa como profesional, ¿no? Tras 5 años en el conjunto francés, pues bueno, volví a casa, vamos a decir, a hacer esa segunda mitad como profesional. Y aquí en este Tour, junto a Aimar Zubeldia, 2 Euskaltel Euskadi en el top 10, sería algo impresionante para el equipo, ¿no? Recordemos que él fue quinto, tú noveno, es que es algo para recordar toda la vida. Sí, sí, la verdad es que, bueno, cuando los resultados se acompañan, eso es un lujo, ¿no? Pero, bueno, al margen de resultado también, es verdad que teníamos muchísimo buen rollo, ¿no? Entre los corredores. Hay que tener en cuenta que nos conocíamos todos desde bien pequeños, habíamos sido rivales, ¿no? En juveniles, en aficionados, algunos compañeros de equipo incluso, y es que entrenábamos juntos muchas veces, porque, bueno, en el País Vasco las distancias son relativamente pequeñas y pues yo qué sé, pues conduciendo 100 kilómetros podíamos juntarnos todos los integrantes del equipo y en ese sentido, pues al margen de las concentraciones que podíamos hacer en la zona de Levante o en altura, ¿no? En Granada, pues aquí en el País Vasco nos juntábamos también a menudo, pues eso, para realizar entrenamientos y, bueno, al final ese buen ambiente en el equipo, pues luego se nota, ¿no? Porque a la hora de trabajar para un corredor, bueno, que te lleves medianamente bien o que de verdad te lleves muy bien, que tengas muy buena relación, pues yo creo que influye y en ese sentido, pues ya os digo que bueno, teníamos un ambiente excelente. Y ya pasando a las temporadas 2008-2009, siendo un referente en el Euskaltel, son muy buenas para ti. Cuarto en la Vuelta a Andalucía, sexto en la Itzulia, 2 veces en cuarta posición en la Clásica Primavera, quinto en el Tour de Romandía, quinto y séptimo en la Dauphiné, cuarto en la Vuelta a Cataluña, decimoquinto en el Tour 2008. Uf, vaya años, ¿no? No seas modesto, pero en esta época estabas entre los más grandes, ¿no? Del pelotón mundial, la verdad. Sí, la verdad es que, bueno, en general, ¿no? En mi carrera deportiva te puedes hartar a decir buenos puestos, ¿no? Entre los 10 primeros, el podium y demás. Lo que pasa es que siempre he sido un corredor que no ha ganado mucho, ni en categorías inferiores ni en profesionales, ¿no? Era muy, muy lento como ciclista. Si llegábamos 5, hacías esto en el sprint, o sea que me costaba muchísimo rematar. Y de hecho, todos los triunfos que tengo en mi carrera deportiva han sido llegando solos, o bien sea contra el reloj o bien en una escapada individual, vamos, porque si llegaba con otro, pues era seguro que hacía segundo. Así que, bueno, en ese sentido, pues es verdad que era muy regular, era muy constante y hacía todo el año un muy buen nivel. Y aquel año, pues sobre todo 2008, 2009, pues fueron años donde, bueno, casi carrera que me presentaba y carrera que hacía entre los 10 primeros. Pero luego es verdad que a la hora de ganar me costaba muchísimo rematar y como decía yo en esa época, pues bueno, al final un líder lo que tiene que hacer es ganar, ¿no? Y yo, pues bueno, siempre me he considerado en ese sentido pues un líder de segunda fila, ¿no? No sé, de menor nivel, ¿no? Porque, bueno, aunque yo qué sé, hiciese noveno en el Tour, es que a los 5 o 6 primeros les veía muy, muy lejos, ¿no? Como eran pues, Alberto Contador, Valverde, los hermanos Schleck. Vamos a decir que estaban en otra dimensión y yo me peleaba más, pues eso, con el que estaba en el puesto 11º, pues para ganarle ese puestito e intentar entrar entre los 10, ¿no? Que era un lujo. Para ser Bueno, de ya le segunda gustaría a fila, muchos ciclistas. Sí, eso. para ser de segunda fila en la Dauphiné 2009, que fuiste quinto, teniendo delante a Valverde, Cadel Evans, Contador, Gesink, detrás tuyo fueron Fuchsland, Nibali, David Millar, ostras, corredorazos. Sí, 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 corredorazos y soy consciente, o era consciente incluso del nivel que tenía, pero ya te digo que era un poquito, bueno, yo me intentaba no engañar, ¿no? Y decía, joder, aquí es verdad que estoy quinto, pero es que los 4 de delante los tengo muy lejos y los 5 de atrás los tengo muy cerquita, ¿no? Les he ganado, pero justo, justo, ¿no? Lo mismo podía hacer décimo como quinto. Entonces había carreras que bueno, tenía la suerte de poder ganarles por una cosa o por otra.
pero en otras, pues bueno, ya tenías a 10 corredores por delante, lo que te hace ver un poquito más cara, ¿no? La victoria, porque decías, madre mía, lo que hay que andar para ganar aquí, ¿no? Hablando de ganar, siguiendo con el 2009, se confirmó tu idilio con el Tour de Francia. Tras hacer tercero en la octava etapa, te impusiste en la 16ª, con 2 puertos muy largos y descenso hasta meta. ¿Qué recuerdas de ese triunfo en una gran vuelta? Bueno, pues la verdad es que fue pues, el día más feliz de mi vida, ¿no? Porque al final era la victoria que había perseguido desde niño. Y es curioso porque en la etapa que hice octavo una semana antes en Pirineos, me encontraba mucho mejor físicamente e incluso, bueno, con sensaciones de ser el más fuerte, ¿no? En la fuga, que luego ganó Luis León Sánchez esa etapa. Y bueno, acabé como con mala leche, ¿no? Porque decía, cabrón, eso, he sido el más fuerte y no he sabido rematar. Y luego, en cambio, la etapa que gané, pues sin duda el más fuerte era Franco Pelliciotti, que iba en la fuga, era líder de la montaña, y me acuerdo que pensaba, ¿cómo tengo que hacer yo para ganarles a estos? ¿no? Porque eran corredorazos también. Pero tuve la suerte de arrancar a 2 kilómetros de meta, bajando, y bueno, en cuanto vi que no salían a rueda, dije, aquí os quedáis, porque a mí ya para abajo no me cogéis, para arriba igual me cogeréis, pero para abajo ya sabía que no me iban a coger, porque bueno, yo al final era buen rodador también, ¿no? Subía bien, pero se puede decir que quizás rodaba mejor de lo que subía. Y una vez de coger, pues 5 o 6 segundos, a falta de 2 kilómetros, es muy difícil coger ya a un ciclista, ¿no? Y en ese sentido, pues se puede decir que saboreé la victoria desde el momento que ataqué y vi que no salían a rueda, porque era consciente de que bueno, iba a conseguir la victoria más importante de mi carrera y bueno, pues fue para mí una euforia, ¿no? Ganar ahí en los Alpes. Hubo un pequeño sustito, ¿no? Con las vallas ahí al final, la última curva, ¿no? Sí, de hecho he visto el vídeo infinidad de veces y bueno, no tuve apuro de caerme, pero sí que tuve que clavarle el freno bien porque era una curva muy cerrada y curiosamente por el pinganillo nos solían cantar, ¿no? Como era la meta, pero había tanta gente en el público chillando que no oía la radio, no les oía lo que me iban diciendo, entonces los últimos 2 kilómetros no oía ni referencias, ni cómo eran las curvas, ni nada. Y es verdad que en el hotel pues siempre mirabas, ¿no? Antes de salir en la etapa cómo era el final y tal, por si se daba el caso y podías disputar la etapa. Pero esa última curva izquierda recuerdo que era muchísimo más cerrada realmente de lo que parecía en el papel, ¿no? Bueno, aún así la victoria fue clara. Sí. Y en esta época, Euskaltel Euskadi era un equipazo enfocado a la montaña con nombre como Samuel Sánchez, Igor Antón, Aymar Zubeldia, Egoy Martínez. ¿Qué sentías como vasco a representar al Euskaltel? Un equipo con tanta historia y con tanta masa social. Pues era un lujo, la verdad, porque, bueno, yo siempre he dicho que cuando corrían a G2R también me sentía muy arropado, porque, bueno, los aficionados vascos iban a Pirineos sobre todo y animaban tanto a los ciclistas de Euskaltel como a los de los demás equipos y eso pues me hacía sentirme muy bien, ¿no? Decía, fue qué bien que animen a todos, no solo a los de su equipo. Pero es que luego cuando volví al equipo y corría en Euskaltel, pues ya era diferente, porque al final con el maillot naranja, pues el aficionado nos identificaba mucho más cerca, ¿no? Vamos a decir, y al final estaba representando pues, a tu equipo, ¿no? A tu gente y bueno, para nosotros era muy especial porque te sentías un poco pues, el representante, ¿no? de una afición que luego nos mostraba su cariño, sobre todo en el paso de los Pirineos. Esos ánimos sí que son buenos y no en el negocio que tenéis de la preparación física. Esos segundos valen oro, empujándos ahí por la marea naranja. Sí, y es difícil de cuantificar la mejora que supone esa motivación. Pero ya os digo, os aseguro que pasar el Tourmalet con los pelos de punta en los últimos 2 o 3 kilómetros es que no eras ni consciente del dolor de piernas, ¿no? Porque sabías que si llegabas a falta de 2, allí con el aliento de la gente, pues te iban a subir hasta arriba y es verdad que era un lujazo, ¿no? Tener, pues eso, la afición tan encima de nosotros y, bueno, al final pues éramos, pues bueno, hacíamos lo mejor que lo podíamos, pero es que cuando aparecían, pues ahí, entre el público, pues la marea naranja, ¿no? Que se llamaba, pues siempre dabas un poquito más. Ese plus era importantísimo y seguro que no tenía comparación. Sí, ya os digo que al final para nosotros era súper especial y sobre todo el Tour de Francia, ¿no? Porque es verdad
que luego había carreras muy importantes como la Vuelta a España, la Vuelta al País Vasco, la Clásica San Sebastián, para el equipo era de gran importancia, pero el Tour de Francia tenía otra cosa y a mí personalmente siempre ha sido la carrera que más me ha traído y a los aficionados yo diría que también, ¿no? Porque al final es la carrera más seguida en todos los medios de comunicación y al final a nada que hagas en el Tour de Francia, bueno, parece que se magnifica todo, ¿no? Y para nosotros también pues era muy especial por eso. Posteriormente, estuviste 2 años sancionado sin competir. Mucho has hablado de ello y en Cazatapa somos optimistas por naturaleza. Así que, Miquel, cuéntanos cómo fue el momento de volver a competir con el maillot naranja de Euskaltel en 2011. Bueno, pues tras estar 2 años en casa, vamos a decir, porque no he parado, estuve entrenando pues más que nadie, diría yo, ¿no? Porque tenía clarísimo que tras la sanción quería volver otra vez a competir y el equipo, pues bueno, me daba la seguridad de poder volver a los 2 años, por lo que, bueno, debuté en la Vuelta a Burgos y, bueno, empecé, la verdad es que con muchísimas ganas, muy bien físicamente y para mí fue, pues bueno, media temporada o un poquito menos, ¿no? Porque pues desde la Vuelta a Burgos ya se enfila, ¿no? El final de temporada y competí pues esos 2 o 3 meses con muchísimas ganas y, bueno, muy motivado, ¿no? Y la verdad es que fue un año bueno, ¿no? Porque, bueno, me encontré muy bien físicamente, pude volver a tener esas sensaciones que tenía antes del parón y la verdad es que acabé el año muy satisfecho y con hambre de más carreras, por lo que, bueno, casi esperando a que llegase ese 2012 otra vez. La que podríamos llamar tu segunda etapa en Euskaltel se saldó quedando 15º en el Gran Premio de Quebec, 16º en la Vuelta a Andalucía, corriste 2 Tours, siendo 7º en una etapa, una Vuelta a España, antes de acabar tu carrera en 2013. ¿Cómo viviste esos últimos años de profesional y además en tu equipo de toda la vida, en el Euskaltel? Pues muy bien, como bueno, una segunda etapa, ¿no? Como bien dices, al final, bueno, pues los corredores seguían siendo los mismos. Lo que pasa que yo pues tenía 2 años más, ¿no? Al final. Y bueno, pues el equipo pues estaba ya más enfocado con el liderazgo de Samuel Sánchez, ¿no? Porque Aimar Zubeldia se había ido del equipo. Y en ese sentido, pues bueno, vamos a decir bueno, me tocó también reconvertirme un poquito y aprender a trabajar, ¿no? Bueno, es verdad que nunca se me han caído los anillos, para trabajar para los demás, pero sí que esa vuelta, pues bueno, me tocó pues trabajar quizás más de lo que había trabajado hasta entonces bueno, me tocó quizás ser más líder, ¿no? Antes y en esa segunda etapa, pues me tocó más ser gregario que líder. Y la verdad es que muy bien, porque, bueno, como gregario también siempre he disfrutado mucho, siempre me ha gustado, pues bueno, que la responsabilidad gorda, vamos a decir, la tenga otro y echarle un cable, ¿no? A conseguir sus objetivos. Y de hecho, pues bueno, en esa segunda etapa, pues bueno, conseguimos grandes triunfos también, ¿no? Y siendo un corredor que te cuidabas físicamente, ¿no podrías haber alargado tu carrera un poco más en algún otro equipo? Sí, lo que pasa es que yo siempre digo que me lo pusieron muy fácil, ¿no? Para dejar el ciclismo, porque en 2013 tenía yo 33 años y el equipo desaparecía. Euskaltel Euskadi iba a desaparecer y yo tenía claro que si iba a seguir en el ciclismo era para correr el Tour de Francia. Vamos a ver que yo estaba enamorado del Tour de Francia y no tuve ninguna oferta de un equipo World Tour, por lo que, bueno, no tenía asegurada esa plaza en el Tour de Francia y si fichaba con un equipo pues, de segunda división, vamos a decir, o un continental profesional de la época, pues me tenía que conformar, entre comillas, con un calendario de pues, continental profesional, ¿no? Al fin y al cabo. Y bueno, decidí que quizás era el momento de dejarlo, ¿no? Pues en un equipo de primera división, habiendo corrido carreras de primera. Y bueno, en ese sentido siempre he dicho yo que me lo pusieron muy fácil. La decisión fue fácil porque, bueno, yo tenía claro que de seguir corriendo quería hacerlo en la máxima categoría. Pero bueno, yo creo que la decisión es respetable totalmente, ¿no? Algunos decidieron, igual que yo, dejar el ciclismo, otros, pues bueno, se puede decir que se recalificaron en categorías inferiores o, bueno, equipos de menor categoría, vamos a decir. Y bueno, pues la verdad es que súper contento, ¿no? De la decisión tomada y bueno, en ningún momento me he arrepentido. Como buen vasco, permíteme la broma, si se corre a lo grande. En un equipo para el Tour, a lo bestia. Y ahora, hablando en serio, Miquel, siguiendo con la retirada,
y la desaparición del histórico Euskaltel, un jarro de agua fría para todos los que amamos el ciclismo. ¿En qué momento os lo comunicaron a los corredores? ¿Y crees que influyó el hecho de perder quizás un poco la identidad? Porque en esa época había hasta 8 nacionalidades diferentes. Sí, yo creo que fue una mezcla de todo, ¿eh? Porque el Euskaltel Euskadi había sido siempre un equipo de cantera donde se cuidaba mucho a los corredores jóvenes. Aquí al final, pues bueno, hay muchos equipos en categorías inferiores, lo que hace que, bueno, pues haya cantidad y de la cantidad sale la calidad, ¿no? Y de ahí, pues que hubiese un equipo de primera división formado por corredores vascos. Pero llegó el tema de los puntos UCI y bueno, el equipo pues decidió apostar por corredores con puntos que eran extranjeros, pero no precisamente de buen nivel, porque el último año, pues de los 8 corredores que ficharon, pues te puedo decir que ninguno anduvo mínimamente, vamos a decir, porque es que les costaba hasta acabar las carreras, ¿no? Pero eran corredores que tenían muchísimos puntos, pues por carreras, bueno, por poner un ejemplo, por ejemplo, estaba el campeón marroquí, que tenía muchísimos puntos UCI conseguidos en África, pero claro, luego venía a correr la Vuelta a Cataluña y es que no era capaz ni de acabar la primera etapa, ¿no? Entonces, pues bueno, era un poco la injusticia de cómo se repartían esos puntos y bueno, el equipo entró en ese juego pues por seguir en la primera división y la apuesta pues salió mal porque al final yo creo que perdimos un poquito la identidad como vascos y los resultados tampoco acompañaron porque al final esos corredores no salvaron la papeleta y tuvimos que apechugar un poquito a los corredores que estábamos pues en el equipo desde años atrás, ¿no? Quizá el Euskaltel Euskadi nuevo está también haciendo lo que hicisteis vosotros, ¿no? Tirando de cantera y de gente joven, ¿no? Sobre todo la base son jóvenes vascos y de buen nivel Y además. cuando desapareció el equipo de World Tour, vamos a decir, el Euskaltel Euskadi, la cantera no desapareció. De hecho, siguieron con lo que se llamaba Fundación Euskadi, que era la base del Euskaltel, ¿no? Era un equipo continental, sin ser profesionales, pero bueno, todos los corredores que hacían una buena temporada en aficionados, en Elite y Sub-23, pasaban a esa Fundación Euskadi. Competían pues, en Francia, en Portugal, bueno, tenían un calendario bastante bueno, pues con las vueltas que se hacen en España también, un poquito de segundo nivel, ¿no? Sin ser la Vuelta a España. Y bueno, pues apostaron por mantener ese equipo. Poco a poco, pues los corredores fueron, bueno, cogiendo más nivel hasta que hace pocos años, pues Euskaltel volvió a hacer la apuesta por el equipo profesional y a esa fundación de Euskadi, pues bueno, se le patrocinó otra vez como Euskaltel Euskadi, por lo que sigue siendo el mismo equipo. Al final están, bueno, sponsorizados por la misma empresa, sigue siendo la misma sociedad y bueno, de hecho el director pues fue corredor, ¿no? Jorge Azanza corrió con nosotros. Y bueno, pues está rodeado pues incluso por mecánicos, masajistas que estaban en la época y bueno, sigue teniendo la misma esencia y ahora pues es cuestión de tiempo, ¿no? Que sigan teniendo el apoyo económico de la empresa, que es lo que hace falta, porque cantera ya hay y corredores jóvenes ya hay, por lo que yo creo que es cuestión de tiempo de que otra vez puedan volver a esa élite mundial. Al World Tour sería un sueño, ¿no? Hecho realidad. Sí, sin duda. Sería un sueño porque es verdad que el World Tour ha cambiado, ¿no? Antes había equipos pues, que tenían un presupuesto de 6 millones de euros, como Euskaltel Euskadi, el AG2R, no sé, y demás. Pero hoy en día, con 6 millones de euros, yo creo que ningún equipo se puede desenvolver porque es que ya solo en viajes gastan más, ¿no? Entonces, pues tener una plantilla de 30 corredores, antes se tenían, pues no sé, otros 30 auxiliares, es que ahora ya son 50 los auxiliares, ya cada vez se está profesionalizando muchísimo más, se está al final, bueno, aumentando muchísimo los presupuestos del equipo y de los equipos y bueno, en ese sentido, pues lo que antes se hacía con 6 millones de euros, pues ahora seguramente harían falta 10 y en ese sentido, pues la apuesta yo creo que tiene que ser de más de una empresa porque es mucho dinero a aportar y no creo yo que las empresas del País Vasco puedan aportar tanto dinero. Bueno, veremos qué pasa en el futuro. Y Miquel, pensando ahora en frío, ¿qué balanza haces de tu carrera como ciclista profesional? Pues muy bueno, la verdad. Yo siempre digo que
en mi carrera como ciclista, pues la parto en dos, ¿no? Un poquito hasta los 22 años, bueno, la etapa como escuela, como cadete, juvenil y aficionado, donde disfruté muchísimo y me aportó muchísimo el ciclismo. Y a partir de los 22 años, ya como profesional, esos últimos 12 años también, para mí fue pues buenísima, ¿no? Al final, pues bueno, tuve la experiencia de correr en equipo francés, luego volví al equipo Euskaltel. Tuve la suerte de correr pues muchísimas carreras de primer nivel, con mejores, peores resultados, pero bueno, siempre muy dignamente y pues orgulloso, ¿no?, del trabajo que estaba realizando. Y sí que puedo reconocer que me han quedado un poquito, hay como un par de espinitas clavadas, y es que por un lado no conozco el Giro de Italia como ciclista y me da muchísima pena. Al final es una carrera que me apasiona también, pero como siempre apostaba por el Tour de Francia, pues me quedé sin poder probar el Giro y sí que me hubiese gustado, pues ahora, viéndolo atrás, pues hubiese dicho, bueno, pues mi último año, en vez de correr el Tour de Francia, pues corro el Giro o hago las dos, ¿no? Pero conocer el Giro, que yo creo que es una carrera muy, muy especial. Y por otro lado, la París-Roubaix y el Tour de Flandes. Que son carreras que coincidían con la Vuelta a País Vasco siempre, eran la víspera, y siguen siendo la víspera y al día siguiente de País Vasco, por lo que era inviable correr ambas. Y bueno, pues mi apuesta era siempre por la Vuelta a País Vasco y me quedé sin conocer las piedras. Y bueno, pues lo mismo que con el Giro, mi último año sí que pues hubiese cambiado y dejar de lado la Vuelta a País Vasco por conocer, aunque sea una vez, ¿no? Las piedras, intentar acabar, ¿no?, las carreras, que ya es mucho, y ya es un poquito, bueno, esas pequeñas espinas que me han quedado clavadas. Pero no conocer las piedras casi también es algo positivo, ¿no? Porque qué dureza, ¿eh? Bueno, sinceramente os puedo reconocer que parte de la París-Roubaix sí la conozco, porque la pasamos en varios Tours de Francia, y yo acababa las etapas, la verdad es que acabé siempre en el grupo cabecero y me desenvolvió bastante bien, y acababa las etapas y decía, madre mía, ¿pero qué era eso? Si faltaban más piedras de las que había, ¿no?, en el adoquín. Y los compañeros que conocían la París-Roubaix me decían, Miquel, ¿qué estás contando si estos son los tramos más fáciles de la Roubaix? La que como vayas a Arenberg o a Carrefour d'Arve, pues vamos, es que no tiene nada que ver con lo que hemos conocido. Y decía, pues bueno, pues es verdad que quizás sea mejor volver como cicloturista que haberlas conocido como profesional también. Puede ser. Y ya desde nuestro grupo de Telegram, Cazatapas Podcast, David VA te lanza esta pregunta. ¿Puedes contar alguna anécdota de aquel AG2R de principio del 2000? ¿Alguna anécdota que se pueda contar? Sí, pues la verdad es que tengo unas cuantas, porque bueno, estuve 5 años. Era un equipo que venía de hacer unas temporadas muy, muy buenas. Conseguían muchísimas victorias. De hecho, Jan Kirsipuk, que era líder, si no me equivoco, ganó más de 100 carreras como profesional, que era una pasada. Era un clasicómano muy rápido. Bueno, tenía mucha facilidad para ganar. Y bueno, como curiosidad, os puedo contar que en la concentración del equipo en diciembre, pues bueno, el último día se solía hacer una pequeña juerga y tal. Y bueno, pues para hacer grupo, vamos a decir, ¿no? Porque pues eran 10 días donde se entrenaba muchísimo, pero el último día pues era el sábado y nos dejaban pues un poquito salir y bueno, hacer un poco pues grupo fuera de la bicicleta, ¿no? Vamos a decir. Y recuerdo que al día siguiente estábamos todos muertos y a nadie se le ocurrió entrenar más de 2 horas, porque vamos, es que habíamos dormido poco y bueno, pues habíamos bebido más de la cuenta la víspera. Y recuerdo que Jan Kirsipuk se pegó 4 horas encima de la bici ese día, habiendo dormido pues no sé si 4 o 5 horas, y me impresionó. Dije, joder, este tío qué duro es, porque si habiendo dormido poco y ya en el final de la concentración todavía es capaz de hacer esto, lo que no hará en una concentración en altura, ¿no?, en plena temporada, por ejemplo. Bien, para ir concluyendo, Miquel, vamos a realizarte nuestra sección llamada A Tumba Abierta, una serie de preguntas y respuestas cortas para poder conocerte mejor, junto con preguntas de tu carrera deportiva. Intenta contestar lo más rápido posible, ya que cronometramos y vamos estableciendo una clasificación con los invitados que vamos teniendo. Tenemos al exciclista Quique Gutiérrez en cabeza con 1 minuto y 47 segundos. Pau te formulará las preguntas. Hay un pasapalabra, utilízalo, te hará falta.
Y a ver si al menos, bueno, puedes imponerte al resto del comando Euskaltel, que tenemos a 5 que ya las han contestado. Pau, ¿preparado? Yo preparado. Miquel, ¿estás preparado? Muy bien, dale. Venga, 3, 2, 1, ya. ¿Tu primera bicicleta? Una Elvis. Define en pocas palabras qué es para ti el ciclismo. Pasión. ¿Tu mejor carrera? Tour de Francia. ¿La clásica favorita que disputaste? San Sebastián. ¿Y la gran vuelta? El Tour de Francia. ¿Recuerdas el nombre de la ciudad francesa en la que acabó la etapa del Tour de Francia que ganaste? Bourg-Saint-Maurice. ¿El mejor compañero con el que has corrido? Mi primo Íñigo Chaurreu. ¿Y el más gracioso? Jorge Azonza. ¿La temporada en la que más disfrutaste? 2008. ¿Qué ciclista guipuzcoano de 46 años, actualmente director del Education First, ganó la subida a Gorla en Juan Magarate. 1999, donde tú fuiste tercero? Sí, Juan sí. Magarate. ¿Tu mejor rival? Lance Armstrong. Crono, etapa llana, media montaña o etapa montañosa. ¿Con cuál te quedas? Alta montaña. ¿Tu mayor motivación a día de hoy? Intentar mejorar día a día. ¿Un deporte que no sea el ciclismo? El remo. ¿Tu mayor locura encima de la bicicleta? Pegarme 7 horas en bici. Acabamos ya. ¿Cuál dirías que fue tu mejor recuerdo? ¿Cuál diría? ¿Qué fue tu mejor recuerdo? La victoria del Tour de Francia, sin duda. Y al contrario, ¿recuerdas tu momento de mayor sufrimiento? Pues en un Tour de Francia también, una etapa que tuve que hacer con fiebre y sufrí muchísimo. El tiempo ha sido de 1 minuto 37 segundos. Madre mía. Pulverizas el récord. 10 segundos. Impresionante. Como buen contrarrelojista, Miquel. Madre mía. Y encima no has utilizado el pasapalabra. no hacía falta, no hacía falta. Impresionante. No hacía Tenía falta. claras las respuestas. No. Esto, los de los Euskaltel, esto no nos hacía falta. Muy bien. Espectacular. Esto, madre mía. Y además ha acertado las dos de tu memoria de la carrera deportiva, por Saint-Maurice y Juan Magarate, que no las has dejado ni acabar, Pau. Yeah. Sí, entrenaba con Juanma y recuerdo, bueno, con muchísimo cariño aquella carrera porque, bueno, para él era una carrera muy especial porque era su especialidad. Salíamos del pueblo de abajo y había que subir a Gorla, un puerto duro, es un puerto de unos 20 minutos o un poquito más. Y recuerdo que llegamos 2 o 3 y sí, ganó él, sí. Para acabar, Miquel, ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros en Caza Etapas. Un mítico del Euskaltel Euskadi. Y ahora, siguiendo con el ciclismo, que te vaya todo muy bien. Muy bien, muchas gracias a vosotros y daros la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo porque yo creo que es fabuloso que todos los que nos apasiona el ciclismo tengamos a gente como vosotros que al final, pues bueno, estáis aportando mucho a los que nos gusta el ciclismo. Nosotros encantados, es nuestra afición y la verdad que tenerte aquí, que fuiste uno de nuestros corredores preferidos en nuestra adolescencia, es un auténtico lujo y haber compartido contigo este ratito de ciclismo es algo impresionante y que no olvidaremos, por supuesto. Muchas gracias. Muy bien, a vosotros. Un saludo.